Buenos días, le doy la más cordial bienvenida a los participantes, miembros del jurado y a todos los que nos acompañan al debate Gobierno, el culpable de la corrupción. Procederé a presentar a los participantes del debate, a quienes pido ponerse de pie al escuchar su nombre. Los participantes con postura a favor son la licenciada Dafne Yolanda Falcón Chipuni. Gracias. El ingeniero Luis Enrique Méndez Acosta. Gracias. Y el licenciado Seiji Andrés Carrasco Sashida. Gracias. La parte que argumentará en contra está conformada por el licenciado Javier Vargas Villavicencio. Gracias. El licenciado Lauro Reyes Rosas. Gracias. Y el licenciado Brandon Arturo Crespo García. Gracias. En este debate se buscará conocer o resolver el problema de corrupción ejercida por parte del sector gubernamental, definiendo conceptos básicos para estar en el contexto con el tema. La pauta que dará la confrontación será la representación del sector social, afirmando mediante argumentos sustentados que el gobierno y su sector de seguridad pública tienen bastantes deficiencias contribuyendo a la corrupción, mientras que por el otro lado se encontrará el sector gubernamental haciendo refutaciones y argumentando que el problema de la corrupción es culpa de la sociedad. Esto se llevará a cabo mediante la participación de dos equipos, cuyas posturas serán a favor y en contra del gobierno, mismas que fueron asignadas al azar. A partir de este momento, ambos equipos cuentan con 5 minutos para preparar su postura. Mientras tanto, procederé a explicar a la audiencia la normativa y el funcionamiento del debate, mismo que se les ha explicado previamente a los participantes. En todo momento, la audiencia deberá mantener silencio y mostrar respeto hacia el debate, el moderador y los participantes. En algún momento del debate, el moderador dará la oportunidad para que la audiencia realice 3 preguntas, elaboradas por 3 personas que serán elegidas por el moderador. Sus preguntas podrán ser dirigidas a un equipo específico o a alguno de los 6 participantes del debate. Cada equipo contará con 3 minutos para contestar las preguntas que les sean hechas o que en su consideración deban contestar al estar relacionadas directamente con su postura. Los participantes deberán mostrar respeto con los tiempos hacia los participantes del equipo contrario y hacia el moderador. Los participantes deberán evitar incurrir en falacias. Para iniciar el debate, el moderador dirigirá una pregunta a ambos equipos, de tal manera que puedan establecer su postura y sus argumentos base. Cada equipo contará con 3 minutos, tiempo que será regulado de la siguiente manera. Se mostrará el tiempo en el celular al haber transcurrido 1 minuto, 2 minutos, cuando falten 30 segundos y al concluir el tiempo. Al haber transcurrido 1 minuto, se mostrará una pancarta verde. Al haber transcurrido 2 minutos, se mostrará una pancarta azul. Y al haber transcurrido 30 segundos, se mostrará una pancarta amarilla. Una vez concluido el tiempo, se mostrará una pancarta roja. A partir de ahí, el moderador otorgará la palabra de manera alternada a ambos equipos, los cuales contarán con 3 minutos cada vez para su intervención. Los equipos podrán refutar la postura del contrario o establecer un nuevo argumento, pero siempre sobre la base de la pregunta realizada por el moderador. Se seguirá esta mecánica las veces que el moderador considere pertinente, ya sea para continuar con la pregunta realizada o, si se agotara el tema o incurrir en argumentación circular o repetitiva, lanzará otra pregunta. El moderador se reserva el derecho de solicitar un número específico de intervenciones por equipo. Finalmente, el moderador indicará a los equipos cuando deban preparar sus conclusiones, para lo cual contarán con 3 minutos para posteriormente presentarlas en 2 minutos. Una vez explicada la dinámica, doy inicio al debate, por lo cual solicito a cada equipo establecer su postura y les recuerdo que cuentan con 3 minutos para ello. Para introducir a este tema, les haré las siguientes preguntas. ¿A qué nos referimos por corrupción? Licenciada Falcón. La corrupción es un fenómeno existente en ámbitos tanto sociales como políticos. Las relaciones corruptas de poder, es decir, de la autoridad, y los abusos de ella buscan el beneficio propio o el beneficio de unas minorías. Eso quiere decir que solo se enfocan en algunos sectores determinados. Gracias. Licenciado Crespo. Corrupción es la acción y efecto de corromper. Según la Real Academia Española, se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. Por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Gracias. ¿Qué es el gobierno? Licenciado Carrasco. Es el conjunto de órganos y funciones que existen en el Estado. Pueden ser ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno es un elemento esencial del Estado, integrado por aquellas instituciones e individuos a los cuales el ordenamiento jurídico confiere
la manera de representar y regir al propio Estado. Gracias. Licenciado Reyes. El gobierno es la representación de la autoridad del Estado. Su principal función es la elaboración, ejecución y sanción de las normas jurídicas a través de órganos legítimamente constituidos. Gracias. Por último, ¿qué entienden por valores y educación? Licenciado Reyes, ingeniero. Los valores morales perfeccionan al hombre en cuanto a las acciones buenas que realice, como vivir de manera honesta y ser bondadoso, entre otras. Aún así, escoger los valores morales es una decisión natamente de la persona y no está obligado a ejecutarlo. Es decir, cada persona es dueña de sus elecciones y está en su juicio decidir si opta por otros o no. Sin embargo, elegir y tomar acción sobre estos tendrá un efecto en la calidad extra en cada persona. Gracias. Bueno, los valores son el conjunto de principios e ideales que cada quien como persona tiene. Y estos principios los ayudan para tomar decisiones en la vida, ya sean buenas o malas. Sin embargo, visto desde el punto de vista gubernamental, el gobierno ha implementado documentos oficiales en donde se especifica cómo debe ser el comportamiento de cada ciudadano en la sociedad. Gracias. Una vez introducido el tema, procederé a preguntar lo siguiente. ¿Qué tanto contribuye el gobierno a la corrupción? Licenciado Falcón. La corrupción y los abusos de poder y autoridad por parte de la policía y de la Fuerza Armada son, como ejemplo, podemos decir los homicidios, torturas, participación en secuestros y desapariciones. Siendo así una de las principales formas en las que se violan los derechos humanos, según un reporte dado por el Departamento del Estado de México en el 2013. Gracias. ¿Desean agregar algo más? Yo, por lo que al ser las Fuerzas Armadas y el sector de seguridad pública, podemos decir que al ser un gran sector por parte del gobierno, podemos llegar a la conclusión de que el gobierno aporta en gran cantidad a la corrupción. Me parece bastante bien su postura y en razón a eso es que el gobierno ha estado mejorando esas instituciones que se encargan tanto de la seguridad como de la educación. Sin embargo, en una encuesta realizada por la Secretaría de la Función Pública, el 61% de los encuestados consideran que forman parte de la corrupción y estos encuestados fueron ciudadanos. Es decir, que los mismos ciudadanos saben y piensan que gran parte de la corrupción viene de los ciudadanos y no tanto así del gobierno. Gracias. ¿Alguien desea agregar algo más? ¿Desean contraargumentar? ¿Desean contraargumentar? Procede. Ok, licenciado Seiji. La corrupción y los abusos por parte de la policía y la Fuerza Armada, entre ellos homicidios, torturas y desapariciones, son las principales violaciones de los derechos humanos registradas en México en 2013, según el Departamento del Estado, por lo que la policía y las Fuerzas Armadas, al ser un gran sector gubernamental, podría decirse que el gobierno ayuda en gran parte de la corrupción. Gracias. ¿Desean agregar algo? Usted dice que ese departamento es del Estado, lo que quiere decir que el gobierno hace estudios para ver en qué está mal y así poder mejorar poco a poco. Bueno, conforme a un dato lanzado por el INEGI, México es uno de los países más corruptos, de hecho es el 9º país más corrupto según el índice de percepción de corrupción a nivel mundial. Y asimismo, uno de los países donde su población tiene mayor desconfianza sobre su gobierno debido a la corrupción que se realiza en los ámbitos políticos y administrativos. Gracias. ¿Esto? Procederé con la siguiente pregunta. ¿La ciudadanía contribuye a la corrupción? Efectivamente lo hace y de muy gran manera, de una muy gran manera. De hecho, en la misma encuesta realizada por la Secretaría de la Función Pública, 4 de cada 10 personas consideran necesaria la corrupción y dicen que esta existe porque todos la practican. Eso lo dijo el 66%. Y en un estudio llamado Índice Nacional de
corrupción de buen gobierno Transparencia Mexicana tomó una muestra de 15,000 hogares a nivel nacional, en donde se tomaba como muestra, bueno, la encuesta trataba sobre 35 trámites y servicios públicos diferentes. Las conclusiones de ese estudio realizado en el 2010 llevaron a cabo dice que se llevaron a cabo 200 millones de actos de corrupción y el promedio de cada acto de corrupción eran de 165 pesos, dando como resultado que fueron más o menos un resultado aproximado de 33,000 millones de pesos en mordidas. Gracias. ¿Alguien desea agregar algo más? También tengo una encuesta realizada por Federico Reyes Heroles, un gran periodista, que llegó a la conclusión de que el 50% de la población solo respeta cuando hay vigilancia, si no, no respetarían las leyes. El 35% solo respeta las leyes por presión social y solo el 15% las respeta aunque no haya vigilancia. Solo el 15% asegura no ser corrupta. Esto se debe a que la autoridad incita a que sean partícipes de estos actos corruptos, dando alternativas para deslindarse de esos problemas legales. Como por ejemplo tenemos la famosa mordida que los oficiales ofrecen a los ciudadanos. ¿Desean agregar algo más? ¿Les acompañan a hacer los argumentos? ¿La pobreza es un factor importante en la corrupción? Ingeniero Méndez. Gracias. Según el sociólogo Max Weber, la corrupción es un fenómeno propio de regímenes políticos no evolucionados. Esto se refiere a que mientras más modernización, menos corrupción. Y la mejor manera que podemos modernizar nuestro país es brindando mejores servicios. A esto nos referimos a la educación, ya que la calidad deseada por los servicios de educación no implementan servicios de valores. La educación en México tiene un déficit, por lo cual la mayoría de las escuelas públicas no ofrece clases donde implementen valores. Por lo tanto, estas instituciones no ofrecen estos servicios. Gracias. ¿Desean agregar algo más? Que es Licenciada Falcón. es una falla del gobierno el no implementar buena educación, ya que en estas escuelas públicas es donde se debería de implementar clases donde fomenten la ética en la formación de los jóvenes. Gracias. Me parece que el equipo contrario sería de contexto, ya que la pregunta era de pobreza y no de educación. Gracias. ¿Tienen algo que agregar? Respondiendo a su pregunta de pobreza, Gracias. claro que es un factor muy importante, ya que es una de las principales causas por la que se da la corrupción. En los últimos años nos hemos dado cuenta que el sector de clase baja en nuestro país son los propensos a dejar la escuela y así empezar a buscar maneras de ingresos más fáciles. Según la UNICEF, la orientación callejera, la curiosidad y la presión social lleva a los jóvenes a adicciones, a delincuencia, y esto a su vez lleva a corrupción. Sin embargo, la corrupción se da en todas las clases sociales, no solo en la clase baja. ¿Desean agregar algo más? ¿Es la sociedad la que tiene que velar por sus propios intereses? Me parece que no. Gracias a Más alto. me parece que es incorrecta ese argumento, pues nosotros no podemos ver por lo que hace el vecino o lo que hace el compañero de al lado. Por eso el gobierno tiene sistemas ejecutivo, legislativo y judicial que nos permiten
ayudarnos para este proceso. ¿Alguien desea agregar algo más? Secretario. Bueno, precisamente como lo dice el licenciado Carrasco, efectivamente el gobierno tiene la tarea de llevar a un mejor nivel de vida, de calidad de vida a la ciudadanía. Sin embargo, él mencionó que no pueden ver a los vecinos o a los amigos. Sin embargo, puedes ver por ti mismo. De hecho, en la Constitución se establece que cada ciudadano tiene una obligación de seguir las leyes que están establecidas en la misma Constitución. Y es por esto que los ciudadanos tal vez no tienen completamente el deber de ver por sus propias necesidades. Sin embargo, sí tienen que contribuir a ello. ¿Mesa desea agregar algo más? Para resolver la corrupción, ¿es necesario que haya más cuerpos policíacos? Licenciado Carrasco. No necesariamente. El proceso de admisión a la policía es corrupto. Aunque haya más cuerpos policíacos, el sistema los hace corruptos. El proceso de admisión tiene muchas fallas en las que se encuentran muchos sobornos y lentitud en la actuación de ellos. ¿Cuál fue la pregunta? Para resolver la corrupción, ¿es necesario que haya más cuerpos policíacos? Estoy de acuerdo que no es necesario que haya más cuerpos policíacos, pero también es por parte de la sociedad la que a veces incita a la policía a llevar esos actos de corrupción. Más policías no solucionarán el problema. Una mejor educación en la sociedad podría hacer una diferencia. Licenciado Carrasco. Tal es el caso del policía. O sea, estos actos son ilícitos, ya que el policía, la CSDO, la Subprocuraduría contra la delincuencia organizada, el 25 de julio de 2013 apresó a un policía municipal por secuestro expreso. ¿El sistema de seguridad es lo suficientemente apto para asumir su labor? Licenciado Carrasco. No es suficientemente apto, pero no hay que generalizar, ya que se encuentra en diversos sectores. Por ejemplo, se divide en policía municipal, federal y estatal, donde se encuentra un déficit en la policía municipal. Asimismo, es importante resaltar nuevamente la desconfianza que existe de parte de la ciudadanía hacia la policía, ya que se debe a la falta de calidad y eficacia por parte de los servicios públicos que estos brindan y que la autoridad propicia. También es importante resaltar el por qué la policía municipal se encuentra un déficit en su forma de ejercer su labor, debido a que para ser policía municipal solo se requiere ser ciudadano mexicano, tener entre 18 y a 35 años, una estatura mínima donde los hombres es de 1,60 y las mujeres de 1,50, no tatuajes ni perforaciones, credencial electoral, licencia de manejo, CURP y antecedentes no penales. Por otro lado, los requisitos para ser policía federal son de igual manera ser ciudadano mexicano, tener de 18 a 40 años, se les hace exámenes donde se les compruebe que no son adictos, también se les hacen exámenes para comprobar su salud mental y física, tienen que aprobar cursos básicos de formación, estudios básicos, que es lo que nos hace falta en los requisitos para ser policía municipal, estudios básicos y 3 referencias laborales, lo cual hace que los policías federales sean más preparados. ¿Puedo agregar algo? Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa que los salarios
de los policías municipales son muy deficientes para la labor que ejercen. En algunos estados son menores a 6,000 pesos, por lo que al estar mal pagados los policías, esto propicia que se lleve más corrupción. Tenemos un video donde podemos mostrar policías municipales del estado de Naucalpan haciendo delitos. ¿Podemos pasar al video, por favor? ¿Es municipal ese? Sí. Anoche en este espacio le presentaba la historia de unos policías del Estado de México, un espectáculo lamentable el que ofrecieron estos policías a quienes no les importó estar en servicio para tomar bebidas alcohólicas en la vía pública. El capitán Sergio Varela, comandante de la 9ª zona. Retorna al comandante Varela, es el oficial a quien descubrimos ingiriendo bebidas alcohólicas en pleno horario de trabajo y atrás de la comandancia de Naucalpan en el Estado de México. ¿Qué es coca o qué es esto? Dígame, no sé qué. Ah, fíjese nada más, pues ya me sonaba algo raro. Los oficiales de Naucalpan con la caguama. ¿Qué pasó? Permítame tantito. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿hacia dónde son ustedes, A ver, oficial, ¿cómo están tomando el horario de trabajo? No, no es de trabajo. Oiga, dígame. ¿No está trabajando ahorita? ¿Qué es lo que se le ofrece? Oí aliento alcohólico de todos los oficiales de aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que tomando? No, no está tomando. Lo que importa es que me diga usted a qué viene, con mucho gusto le atendemos. ¿Por qué está tomando? Respondan. Mire, ¿Y ahora por qué mastica una servilleta? porque tengo la resequedad en la garganta. Y aparte de estas respuestas, súmele una actitud grosera y prepotente. No digan que toman cerveza, es cierto. Están comiendo con Coca-Cola. Usted filmó las Coca-Colas. La cerveza que yo saqué de la bolsa. ¿Cuál? ¿En dónde? Oficial, creo que usted está alcoholizado. No podemos hablar así. La que está mal es usted de la cabeza. Adiós. ¡Ah, es el comandante! Mucho gusto. Está pisando la mano, comandante. ¿Qué bueno, así hablo yo? Y así saludo yo. Mejor que lo acepte. Trae aliento alcohólico. ¿Pero usted cree? Mire, le voy a decir una cosa muy seria. Uno puede tener aliento alcohólico no tomado. Y con todo respeto, uno puede tener la cola apestosa y no andando zurrado. Discúlpeme la palabra. Fíjese nada más cómo se expresa la policía. ¿Qué clase de cultura es esa, oficial? ¿Qué clase que pregunta quiere que le conteste? Ante esta situación, las autoridades de Naucalpan aseguraron que este elemento recibiría una sanción a la brevedad posible, aunque por ahora no ha sucedido. Bueno, pues hemos regresado al mismo lugar en donde descubrimos al comandante que estaba tomándose una cervecita. De hecho, ahí usted puede ver, esta es la mesa donde disfrutaban de su almuerzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Una pregunta, venimos buscando al comandante Varela. No se encuentra ahorita. ¿Ha de haber ido a comer? ¿Cómo espera lo podremos encontrar de regreso? Hijo, no sabré decirle. ¿Desde qué hora salió su recorrido? Desde temprano. Como quien dice, el comandante sigue trabajando normal. Aquí está normal como si nada hubiera pasado. Pues ignoro de que haya sucedido nada. Él se ha presentado a su trabajo normal y sigue con sus actividades tranquilamente. Sí, normal. Así es esto, vamos a buscar ahora a su jefe para ver si se le va a dar la sanción o si todo va a parecer tranquilo, en orden. Causa baja significa que mañana ya no estará la Así es. Hoy todavía nos encontramos con algunos compañeros de él que nos comentaban que seguía en las calles. Este día causa baja. Mañana ya no está. Más tarde, mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Naucalpan informó que debido a nuestra denuncia, el comandante Sergio Áviles y la policía Silvia Telma Hernández ya fueron destituidos de sus puestos. Jimena Duarte, Fuerza Informativa Azteca. Nada más, pues ya me sonaba algo raro. Los oficiales de Naucalpan, con la caguama. No tiene que ver nada. Vaya, espera, Pues con este video creo que podemos argumentar que si los servidores públicos que se encargan de combatir la corrupción y ellos son los que terminan siendo corruptos, ¿en quién podemos confiar? Estoy de acuerdo en que la actitud, las acciones del oficial no fueron correctas, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, no es responsabilidad del gobierno, como lo dices tú en un principio,
la falta de ética, valores y educación. Cada persona es dueña de sus acciones. Además de que en el final del video se muestra que ambos policías fueron destituidos. Y bueno, conforme a la pregunta sobre si era eficiente la seguridad. Sí, son lo suficientemente altos. Bueno, lo fue en su momento. Sin embargo, los tiempos van cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Y es por eso que se lanzó la iniciativa sobre la Gendarmería Nacional, que entrará en vigor, entrará en funciones en julio de 2014. El Comisionado Nacional de Seguridad dijo que todos los oficiales que van a formar parte de esta gendarmería van a pasar por un examen de confianza, el cual consta de exámenes sobre psicométrica, entrevista especializada de honestidad, el cual tiene enfoque clínico, criminológico, de salud, valores y sus hábitos. También van a pasar por el polígrafo, que es una prueba del 98% de confiabilidad, y prueba de estrés de voz, que es una prueba del 96% de confiabilidad, además de sus antecedentes laborales. Y la policía tendrá será del IF y tendrá disciplina militar, además de que se conformará de 5,000 elementos en principio. Y bueno, usted está diciendo que, licenciada Falcón, que los municipales tienen no se les exige la preparación educativa. Entonces me está diciendo que tanto municipales como federales tendrían que ser lo mismo. Entonces, no se le puede exigir lo mismo a un policía municipal que a uno federal, porque de ser así, se les tendría que pagar a todos lo mismo y pues no se puede eso. Apoyando el argumento del licenciado Brandon, una investigación hecha por Federico Robles dice que los trabajadores de la educación, tanto de escuelas privadas como públicas, perciben bajos salarios a nivel primaria normalmente, y es una etapa donde es muy importante aprender los valores, es de las etapas donde más absorbes información. Y ya gracias a esto, ¿cómo podemos encontrar muy buenos valores en tanto sociedad como en este video, si los trabajadores, si los docentes no están poniendo su parte? Regresando al comentario del ingeniero Méndez, de que los policías reciben un salario muy bajo y es por eso la razón por la que llegan a corromper. No estoy de acuerdo, ya que, como había dicho antes, la corrupción se da en todas las redes sociales, ya sea baja y alta, y que el salario de los policías es irrelevante. El licenciado Vargas estaba diciendo que una evaluación que va a hacer la Gendarmería para poder evaluar a estos policías. Esta evaluación es la misma que señaló mi compañera, la licenciada Chiquini, que en este proceso hay muchos sobornos. Si no tienes el peso ideal, pagas. Si no puedes correr, pagas. Si no tienes tatuajes, pagas. Este proceso va a ser lo mismo que el que va a aplicar la Gendarmería. Bueno, mientras los elementos que van a conformar esta gendarmería, durante su proceso mientras son cadetes, se les pagará 12,000 pesos. Esto quiere decir que se les va a pagar bien, como lo que estaba diciendo el ingeniero Méndez. Bueno, con los antecedentes que hemos visto, solo van a pedir un soborno más alto. ¿La educación y los valores en México son un factor importante en la corrupción? En mi opinión, creo que es el principal factor, ya que, como lo mencioné antes, en educación los jóvenes optan
por maneras más fáciles de obtener ingresos. Algunos se han orillados a adicciones, a delincuencia y a corrupción, por supuesto. De hecho, un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo a alumnos de secundaria de 6 países del continente, incluyendo México, demostró que a mayor educación cívica hay menos permisividad de prácticas corruptas y de menor tendencia a violar la ley. Gracias, Susana. Concuerdo con que la educación es la base para los valores, pero ¿cómo educar si las instituciones no cumplen con este requisito? No cumplen con brindar valores adecuados para los jóvenes. Hemos visto casos de jóvenes de 13 años drogándose, haciendo robos. Es más, casos de jóvenes de 15 años que entran al narcotráfico porque se les hace fácil. Estás hablando tú acerca de la educación que tienen que brindar las instituciones, pero ¿en dónde queda la educación que tienen que brindar las propias familias a sus hijos? La educación de la sociedad a la sociedad. Bueno, yo creo que se les implementa tanto en casa una educación donde buscan siempre el camino fácil. Vivimos en una sociedad donde la facilidad es una prioridad y no el bien común. Por ello la corrupción es una salida fácil. Cuando un policía de tránsito los detiene, o los ha detenido, ellos mismos son los que propician la mordida, los oficiales, dando así una salida fácil a los ciudadanos. Pero, gracias. Por una buena educación desde la familia capacitaría al ciudadano a decir no a la mordida. Acabas de decir que la cultura mexicana vamos por la salida fácil. Entonces creo que con eso dijiste que en realidad quienes buscan la corrupción y quienes buscan las monedas son los ciudadanos, no los policías. Pero si estamos hablando de educación, creo que podría haber mejor capacitación para policías para evitar todos estos delitos. Asimismo, como el licenciado Reyes mencionó anteriormente, él mencionaba que cómo podríamos creer en el gobierno si los docentes son quienes crean la corrupción. Es por eso que se lanzó la reforma educativa y, por ejemplo, México ha mostrado un considerable progreso en materia de cobertura educativa. Ya prácticamente casi todos los niños entre 5 y 14 años van a la escuela. Lo que se busca más con esta reforma es que los puestos de maestros ya no sean hereditarios, sino que se deban exclusivamente al mérito y a la preparación de cada maestro. Y estos son algunos puntos de la evaluación magisterial que se les dará a los maestros. En primer lugar, no será voluntaria, sino obligatoria. El segundo es que la evaluación no es pactable. Y tercero, tendrá consecuencias jurídicas. Aquel maestro que repruebe la evaluación se tendrá que ir, o sea, no va a poder impartir clases. Y se crearán escuelas dignas y escuelas de tiempo completo de criterios de calidad, equidad y autonomía de gestión de las escuelas. Es decir, se busca que cada escuela cuente con los medios necesarios para que el director haga las mejoras de infraestructura, compre los materiales didácticos, equipa las escuelas que necesitan. Y para esto se crea el sistema de información y gestión educativa. Y también, no solo eso, sino que también se quiere impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir la comida que no favorezca la salud de los educandos. Así como dice el licenciado Vargas, su postura, su argumento que dio refuta lo que dice el licenciado Crespo, ya que el licenciado Crespo indicó que la educación no solo se imparte en las escuelas, sino en casa, y usted está diciendo que será obligatoria debido a
al bajo nivel que se da la educación en casa. No, será obligatoria la evaluación a los maestros. Mencioné anteriormente que iba a ser obligatoria la educación a los niños. Bueno, siempre ha sido obligatorio. Porque es deficiente la de casa. Irrelevante su comentario, licenciada. Gracias. Le pido a cada equipo que se ponga de acuerdo para recopilar posturas y llegar a un común acuerdo. Para ello contarán con un Brenda, ahí dejé unos rubalines del Día del Niño, un rubalín ahí en esa casita. Creo que te faltan. Sí, creo que tú eres la que falta. Sí, gracias. Gracias. Muy bien. Sí, claro que sí, yo te lo cambio. Creo que tengo hasta mañana, ¿no? Hasta hoy, creo que hasta mañana. Me dio un tic. Hacer unos niños que se vengan con nosotros. Son chiquitos. Así no ven. Esto va concluido. ¿Qué podemos hacer para erradicar la corrupción? Es necesario que los policías estén capacitados, es decir, que se encuentren preparados para que ejerzan su profesión de una manera idónea. Asimismo, que sus salarios aumenten, ya que de esta manera los policías no se encontrarán obligados a cometer actos corruptos. Creo que lo que afirma el licenciado es correcto, que mejore el proceso de admisión para policías, pero también creo que la sociedad debe de poner de su parte, debería de seguir las leyes al pie de la letra y cada quien dejar de contribuir a la corrupción, dejar de dar mordidas y demás. Bueno, tienen razón mis compañeros y pensamos que una solución es de que tanto la sociedad como el gobierno dé de su parte, ya que como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes a los gobernados y gobernantes. Aquí la solución tiene que ser por parte del gobierno como de la sociedad. Sin embargo, por parte del gobierno ya están llevando acciones a cabo como la Gendarmería Nacional y la reforma educativa. Y por parte de los ciudadanos, lo que podrían hacer es denunciar a los corruptos, no participar en actos de corrupción, poner ejemplo a sus niños, que son el futuro de nuestro México. Gracias. ¿Qué aspectos en el sistema de seguridad se podrían mejorar para evitar la corrupción? Bueno, como ya habíamos mencionado, el gobierno ya está impulsando la Gendarmería Nacional para mejorar el sistema de seguridad pública. Teniendo evaluaciones constantes al cuerpo policíaco y capacitándolos no solo con educación vial, no solo con cómo ser policía, también educándolos con valores y ética, creo que podríamos disminuir los niveles de corrupción en México. En este momento procederé a darle la palabra al público para que formulen 3 preguntas. Les pido que sean específicos. Una vez realizada la totalidad de ellas, le daré la palabra al participante o equipo para el cual fue dirigida, o en su defecto, el primero que solicite la palabra podrá responder. Adelante. Para ustedes, ¿quién es el detonante de la corrupción en nuestro país? El detonante de la corrupción en el país es debido más que nada a la falta de valores y de ética que se le dan a las familias y a los jóvenes desde pequeños. En el momento que eso empiece a cambiar, las personas que
en un futuro vayan a trabajar en la policía o en el gobierno o en donde estén trabajando, si llevan valores bien cimentados y buena educación desde su hogar, la corrupción bajaría muy considerablemente. ¿Alguno de ustedes ha participado en algún acto corrupto dado modalidad por imagen de alguna ocasión o algo así? ¿Y por qué lo hicieron? El sábado pasado, no sé si fue soborno o secuestro, pero pues me bajaron de mi coche, cosa que no pueden, y me registraron mi coche. Me subieron a su patrulla y me bajaron el celular, entonces preferí darles el celular que algo más. Pero sí, ¿qué te...? O sea, ¿te detuvieron para las revisiones que hacen? No, estaba frenado y llegaron y me bajaron. ¿En dónde estabas frenado? ¿En un semáforo o qué? En un telo, ¿A robar o qué? No, en la calle, no mucho, pues, donde me podía estacionar. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Entonces, ¿ustedes creen que el hecho de que nada más en las familias se nos inculquen más valores y, digámoslo así, una ética de máximos y de mínimos en su totalidad, creen que bajarían esos índices de corrupción? ¿Nada más con esos valores y esa ética? ¿O hay otros factores que nos dicen que en determinado momento también somos sujetos a esa corrupción? Sí bajaría la corrupción, pero también hay que considerar las tres instituciones más importantes de un individuo, que es la religión, la familia y la educación. Las tres tienen que poner su parte para hacer un cambio significativo. ¿Y creen que, por ejemplo, nuestro sistema en el que estamos, en una ciudad tan conflictiva, en donde pues todos lo hacemos rápido y lo tenemos que hacer eficiente porque si no pues ya no llegamos, ¿no creen que esos factores o esa globalización que nos ha empujado a ser más eficientes sea también un detonante de esa corrupción? Idealmente sí deberíamos, como dicen la familia, los valores, no deberíamos de aceptar sobornos, pero la policía ha implementado luego que pueden pagar ahí en el momento de la infracción, que tienen su terminal, pero pues a ellos no les conviene, entonces piden soborno. Creo que lo que menciona usted sí es un factor. Creo que la corrupción tiene muchos factores. Puede ser la pobreza, puede ser la educación, pueden ser los valores también. La pobreza porque las personas siempre, toda la necesidad de una persona es sobrevivir y sí es, como ya habían dicho, que lo más fácil se van a hacer lo más fácil y si la corrupción es lo más fácil y no tienen otro medio, pues creo que... No, pero ¿cuál sería una buena solución? ¿Que la sociedad estuviera más organizada o que el gobierno organizara mejor a la sociedad? ¿O cuál creen que sería realmente una buena solución? Ya escuché que es la gendarmería una opción, pero esa es una opción muy concreta, ¿no? Para la policía, pero en general. Cambiar de mentalidad desde pequeño, ¿no? Por ejemplo, las frases estas de que no tranza, no avanza, o la ley de Herodes, y cosas así. Y bueno, eso también lo tiene que ir implementando en el gobierno. Por ejemplo, tal vez no en la primaria, sino en la secundaria, que estén más grandes y que entiendan, ¿no? Por ejemplo, no, pues, si los van a detener, hagan esto, o cosas así. O podría ser llegar a un pacto, porque
por lo regular la sociedad siempre está en contra del gobierno, ¿no? Nunca quiere estar como aprisionada, siempre, por eso hay tantas huelgas, tantas manifestaciones. Podría ser llegar que el gobierno llegue a un acuerdo que digan, ok, vamos a mejorar nuestro sistema de seguridad, pero también que la sociedad se comprometa a no estar en estos actos, no hacer corrupción, y si se llega a una mejor organización en el sistema, creo que se podría solucionar algo. Sí. Okay. Bueno, también creo que sería importante que la sociedad conozca las leyes, porque así como pararon a Seiji, pues ni sabe por qué, y solo por tener el deber de descubrir la verdad, lo hacen de manera legítima cuando es ilegítimo. Ándale, eso es importante lo que dices, ¿no? Si no conocemos, ¿cómo vamos a exigir? ¿No? Esas son las cosas. Y miren, algo que nada más ya para finalizar, el tema que ustedes abarcan de la corrupción, yo creo que no sabemos cuál es el hilo con el que empezó, no sabemos, ¿no? Desafortunadamente, pero todos estamos en ese cúmulo, ¿no? de ideas, de prejuicios, de todo. Y creo yo firmemente que es en la familia en donde nosotros tenemos esos valores en alto, donde vemos el ejemplo de nuestros padres y de nuestras familias en general, tíos, primos, los más cercanos, precisamente para detenernos en algún caso de corrupción. Pero también la escuela cuando les pone a ustedes límites, cuando les dice tienes derecho a tantas faltas y te pasas una, la idea es siempre ir con la ley, ¿están de acuerdo? Con la regla. Y no estar, ese es un ejemplo, pero las faltas de ortografía, el hecho de que dijimos que a los 5 minutos nadie iba a entrar y si entran, todos esos elementos indirectamente estamos promoviendo la corrupción, porque no estamos yendo a lo que es la regla, porque yo sé que si yo interfiero en esa regla o la rompo, en ese momento se van a descubrir otros elementos que también me van a perjudicar. Y ustedes están formando en esa parte, ¿sí? Eso es bien importante que lo vean. Todo es formativo. Y muchas veces se toma el hecho de que un profesor, en este caso porque estamos en la institución educativa, lo ve como que es el malo, el que me quiere reprobar, y no, chicos, esto es formación también. Independientemente de si aprendieron o no aprendieron, es formativo, ¿sí? O sea, yo creo que cada uno de ustedes ha aprendido en sus diferentes materias algo, y el hecho de seguir reglas claras nos abre un panorama de, a ver, ya sé qué sigue, ya sé qué consecuencia puede haber y por eso me atengo a las consecuencias. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Y esos son los primeros pasos que ustedes tienen que seguir. En una empresa, ya sea la de ustedes o la de otro, ustedes no permitirían que alguien sea corrupto, ¿están de acuerdo? Ustedes no permitirían que uno de sus empleados, si ustedes son los jefes, que sus empleados lleguen tarde y que les cobren todo el día, que les paguen todo el día. ¿Están de acuerdo? No lo permitirían. ¿Por qué? Porque dicen que injusto es, ¿no? Igual en esto, igual en una escuela. Es difícil, pero ustedes lo tienen que ver como formación. Y esa formación impacta directamente en ser corruptos o no. Véanlo así, siempre véanlo así. ¿Vale? Yo tengo... A ver, sí, dime, Lorena. Bueno, sabemos que también la corrupción, y como había dicho usted, no sabemos de dónde empezó, ¿no? Pero bueno, la corrupción existe desde centenares de años, empezando, por ejemplo, con el comercio, que se inició en Roma y todas esas áreas. Ahora, pues se hacía desde entonces la corrupción, y yo creo que desde mucho antes. Un registro no se tiene especificado, ¿no? Ahora, por ejemplo, y viendo cifras que se hicieron en 2013, de los países más corruptos y menos corruptos en todo el mundo, ¿no?
Vemos el ejemplo de Nueva Zelanda, Dinamarca, etcétera, como países de los menos corruptos. Y los más corruptos, Irak, Singapur y México, no es de los más, pero bueno, está en el top 25, ¿no? Entonces, ¿qué creen que es el factor que puede variar en estos países, dejando un poco aparte qué tan primermundistas son o qué tanto no? Porque, bueno, hay casos como lo son en Dinamarca, que no es como de las potencias mundiales, pero bueno, viendo estos dos aspectos y contrastando estos países, ¿cuáles creen que es el factor que pues varía en estos, no? Bueno, la religión es bastante puntual ahí. Por ejemplo, la mayoría en México es católico, y en el catolicismo es de no vayas a trabajar, pero vete de rodillas hasta no sé dónde y tendrás algún bien. O tienes que ayudar al prójimo, y por ayudar al prójimo lo que entienden es no voy a trabajar y voy a pedir limosna donde sea. Entonces, desde la religión es donde viene esa mentalidad también de ser flojos y no hacer las cosas. Yo creo que es la cultura. Poniendo un ejemplo como Alemania, que es un país primermundista, una de las mejores economías, no es un país corrupto. ¿Por qué? Porque la cultura es muy diferente. Sí, yo iba a eso, o sea, de la cultura. Es evidente que, bueno, cada país tiene cada cultura, pero ¿qué detonante en la misma cultura, o sea, es el factor que altera todo esto? Es el bien común, ¿no? Yo siento que es el saber que... La necesidad. Necesidad de tener un bien común, o sea, el saber que si yo me infrinjo la ley le va a impactar a tal, y entre ellos va a estar mi hijo, mi familia, ¿no? O sea, indirectamente me va a pegar a mí. Claro. O sea, el hecho de que haya más corrupción, lo único que está haciendo es que la gente más rica se vuelva más rica y los pobres más pobres, indirectamente. O sea, tiene un impacto en eso. Y otro es en la consideración a los demás, en el que, oye, después de tantos actos corruptos, pues ya hay mucha desconfianza, hay miedo, dices, ay, yo no quiero a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, ay, no me vaya a tocar a alguien más, ¿no? Alguien corrupto. Y yo siento que en esas culturas avanzadas, digámoslo así, con una mentalidad diferente, es ver el bien común.